Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a conversar sobre un tema que atraviesa muchas de las discusiones filosóficas de nuestro tiempo: la relación entre la conciencia de clase desde el pensamiento marxista y la conciencia feminista que propone Simone de Beauvoir. Me acompaña un grupo de compañeras con quienes venimos pensando estos temas desde distintas miradas. Romy, ¿por dónde te gustaría empezar? Gracias, Evangelina. Y por empezar me parece importante, ¿no? Esto de unir aquello que generalmente se conoce y piensa, mediante otras disciplinas inclusive, por caminos separados, y que hoy desde una mirada filosófica, tal como lo venimos trabajando, nos sentimos invitadas, ¿por qué no?, las aquí presentes, a profundizar y dar a luz la preocupación común que comparten ambos, la preocupación común que comparten el marxismo y el feminismo, que comprendo que no es más ni menos que la de preguntarse cómo entender las formas de opresión y sobre todo el cómo transformarlas. Creo que este es un buen punto de partida. No sé si estás de acuerdo, Marianela. Sí, estoy de acuerdo totalmente. A ver, en ambos casos hay una idea de fondo muy potente, ¿no? Que las desigualdades no son algo natural, sino que se construyen históricamente. El marxismo dice que la desigualdad entre las clases sociales surge del modo de producción capitalista. Y Beauvoir plantea algo parecido respecto de las mujeres. La subordinación de lo femenino no es biológica, es cultural y es histórica. Y cuando uno lo piensa así, ¿no?, cambia un poco la idea, la mirada, porque te das cuenta de que nada está dado desde siempre, sino que fue armado con el tiempo. Tal cual, Marianela. Y me parece fundamental que ambas perspectivas apunten a la toma de conciencia. Para Marx, tener conciencia de clase es darse cuenta de que el lugar que ocupamos en la sociedad no es algo que ganamos por mérito propio, sino que responde a una estructura social más amplia. Beauvoir plantea que la mujer debe reconocerse como sujeto autónomo, libre y pensante, y no como el otro, construido desde la mirada masculina. Claro, y en los dos casos esa conciencia es como un despertar, ¿no? Porque no se trata solamente de darte cuenta de que algo te oprime, sino empezar a entender por qué pasa, qué hay detrás, qué lo sostiene. Para Marx, cuando entendés eso, enseguida aparece la idea de la lucha colectiva, porque nadie se libera solo, siempre vamos a necesitar de los demás. Y para Beauvoir ese despertar es más hacia adentro, ¿no? Tiene que ver con empezar a cuestionar los mandatos, los roles que te marcaron toda la vida y animarte a construir tu propia libertad. Es otro tipo de revolución, más personal, pero igual de profunda. A mí me gusta pensar que ese proceso de tomar conciencia tiene mucho en común con el acto mismo de filosofar. Animarse a cuestionar eso que a simple vista parece todo tan obvio. Por ejemplo, Marx lo hace cuando se mete de lleno con el tema del trabajo y el capital. En cambio, Beauvoir, cuando pone bajo la lupa el género y los roles de la sociedad, que nos encajan casi sin preguntar. Digamos que en ambos casos lo que realmente se pone en juego sería demostrar esa idea de que la desigualdad es así porque sí, como si fuera algo natural y no el resultado de cómo se organizan las cosas. No sé qué te parece a vos, Romy. Totalmente, Romy. Y eso es lo que abre la puerta del cambio. La conciencia de clase te lleva a organizarse políticamente y transformar la estructura social. La conciencia feminista también implica acción. Darte cuenta de que lo personal es político y que la emancipación de las mujeres necesita cambios estructurales, no solo decisiones individuales. Estoy de acuerdo con vos, Romy, y me parece interesante que ambas perspectivas tengan una mirada crítica sobre las ideologías que encubren la dominación. Por ejemplo, Marx hablaba de la ideología como una forma de ocultar la realidad de la explotación, y Beauvoir, por su lado, muestra algo parecido. Las narrativas sobre lo femenino funcionan como ideologías que justifican la subordinación. A mí, esto me hace pensar que la ideología es como la niebla que nos impide ver las cadenas. Si la clase obrera cree en la meritocracia total, o si la mujer cree que su destino es solo doméstico, la opresión se vuelve invisible, se internaliza.
Romy Herrera, ¿por qué pensás que es tan difícil romper con esas ideologías? Porque la ideología no es solo un discurso, ¿no? Es una forma de ver el mundo, es un lente que se vuelve parte de nuestra experiencia cotidiana. Yo creo que por eso es difícil cuestionar y superar esas creencias que están profundamente arraigadas en cada uno de nosotros y nosotras, y por eso la toma de conciencia la tenemos que ver como un proceso lento, conflictivo, de lucha, de mucha lucha. Y en los dos casos pasa algo realmente interesante. La libertad no es algo que simplemente se tenga, sino algo que se conquista. No viene dado, no te cae del cielo. Marx dice que el trabajador tiene que liberarse de las condiciones que lo alienan. Y Beauvoir, por su parte, sostiene que la mujer tiene que asumir su libertad y actuar para construirla. En definitiva, la libertad se hace, no se recibe. Y ahí te queda dando vueltas, ¿no? Porque te hace pensar en cuántas cosas creemos que vienen ya dadas cuando en realidad se construyen día a día. Y hay otra cosa que me parece importante subrayar. Ninguna de las dos teorías piensa la libertad como algo puramente individual. Para Marx, no hay posibilidad de liberación personal sin una transformación colectiva de las condiciones sociales. Y para Beauvoir, la emancipación de las mujeres no se puede realizar de forma aislada, como un logro individual. En ambos casos, la libertad se concibe como una tarea común, algo que se construye de manera colectiva. Claro, es como lo que decía antes. Y lo interesante es que esta visión sigue siendo vigente, porque todavía hoy discutimos cómo se cruzan las desigualdades de clase, de género, de etnia, o incluso las que aparecen simplemente por venir de otro país. Nada de esto actuado por separado. Y el feminismo contemporáneo retoma justamente esa idea, que las opresiones se entrelazan y se refuerzan entre sí. Sí, totalmente, Mari. Y ahí es en donde se nota fuerte la marca de Beauvoir. Ella fue una de las primeras en decir que el género no es algo natural, sino algo que la sociedad nos va armando. Por eso su frase famosa, mujer no se nace, se hace. Y algo parecido con Marx, así como él muestra que las clases no son esencia ni destinos fijos, Beauvoir señala que la categoría mujer tampoco lo es. En ambos casos, lo que plantean es que las personas no nacemos ya hechas, sino que nos vamos formando según las estructuras que nos rodean, la cultura, la economía, los roles que se esperan de cada uno. En síntesis, nada de eso es tan natural como parece, es algo que se construye. Y también con la práctica. Ninguno de los dos casos se queda en la teoría. Marx habla de praxis, Beauvoir de acción. En los dos casos, el pensamiento realmente vale cuando te mueve a transformar la realidad. Claramente, si lo pensamos así, podríamos decir que la conciencia feminista es una forma de conciencia de clase ampliada, porque no se limita al trabajo o a la economía, sino que incluye el cuerpo, el deseo y la vida cotidiana. Sí, me gusta esa idea. Yo creo que además el feminismo amplía la noción de opresión, ¿no? O sea, la que veníamos conociendo para incluir dimensiones que antes no se veían como políticas, o sea, lo doméstico, lo afectivo, lo reproductivo, todo eso también es incluido en esta noción de opresión ampliada y además es terreno de la desigualdad. Y también de resistencia, porque si hay algo que nos enseña Beauvoir, es que las mujeres no son víctimas pasivas, para nada. Pueden asumir su libertad y actuar, incluso cuando el camino es difícil. Y hay algo que a mí me parece clave: la conciencia feminista no es solo crítica, sino también es creativa. Busca nuevas formas de vida, nuevas maneras de estar en el mundo, y eso también es resistencia. Lo interesante de todo esto es que el marxismo y el feminismo tienen algo en común. La idea de que la verdadera emancipación no se logra solo cambiando la forma de pensar, ni únicamente transformando el sistema. Hace falta que ambas cosas sucedan a la vez.
porque no sirve que el sistema cambie si seguimos pensándonos desde la dependencia, ni que cambiemos la mente si las condiciones materiales siguen reproduciendo la opresión. La libertad, en ese sentido, se construye en doble plano, interno y externo, personal y colectivo. Sí, Marce, tal cual. Y en ese sentido, las dos teorías te invitan a ser más presente con el otro, a no ser indiferente. Porque para Marx el otro puede ser un compañero de clase o de trabajo, la persona que está en tu misma lucha, compartiendo las mismas condiciones. Pero para Beauvoir el otro es cualquier persona cuya libertad está siendo limitada, cualquiera que todavía no puede desplegarse plenamente. Entonces la justicia deja de ser una idea teórica o lejana y se convierte en una práctica más cotidiana, en algo que tiene que ver en cómo nos reconocemos con el otro, ¿no? Cómo lo miramos, cómo lo acompañamos. ¿Qué pensás, Romy? Sí, totalmente. Y yo pienso que ahí entra a jugar el rol de la educación, el arte, la filosofía, que son espacios donde realmente puede aparecer la conciencia crítica. Son lugares que te invitan a cuestionar, a discutir, a mirar lo nuevo de lo que nos parecía tan obvio, ¿no? Porque así como el marxismo propone leer el mundo desde los oprimidos, el feminismo hace lo mismo desde las mujeres, las diversidades y quienes viven en los márgenes. Y cuando esas miradas se cruzan, se cae la idea de que todo es natural y se abre el debate sobre cómo están hechas las cosas. No sé qué te parece, Romy, a vos. Y lo más interesante, chicas, es que ninguna de las dos posturas busca reemplazar un poder por otro. Marx no quiere que una clase pase a dominar, sino que se termine la dominación. Y Beauvoir tampoco quiere que las mujeres tengan poder por encima de los hombres, sino que haya una igualdad real, una libertad mutua. Para mí eso es clave. No se trata de invertir roles, sino de que todos podamos vivir sin que alguien tenga que estar por encima de otro. Y eso es clave, Romy. Podríamos decir que ambas teorías apuntan a un horizonte común, la emancipación humana. Por su lado, Marx desde la justicia social y Beauvoir desde la igualdad de género. Considero que si estos dos caminos se cruzan, podrían enriquecer mucho la reflexión política contemporánea. Y me atrevería a decir que ese horizonte de la emancipación no es solo la suma de las partes. No se trata solo de tener una economía justa y una sociedad igualitaria en términos de género. Personalmente creo que el cruce Marx-Beauvoir nos desafía a cuestionar no solo quién tiene el poder, sino cómo se vive la humanidad en su totalidad. Esto significa que no seremos verdaderamente libres mientras la opresión de clase siga haciendo que millones de cuerpos sean meros engranajes productivos, y mientras la opresión de género siga reduciendo a la mitad de la población a la categoría del otro. Sí, y además ambas teorías nos recuerdan que la libertad no es algo dado, sino que es una búsqueda, un proyecto, un fin que requiere conciencia, pero que también requiere compromiso. No alcanza con esto de entender el mundo y transitarlo y vaya a lo complejo, ¿no? Esto de ver todo como un mero observador o observadora. Hay que transformarlo, diría Marx, pero también hay que transformarse a una misma, como sugiere Beauvoir. Qué desafío que nos han dejado. Eso me parece lo más potente, la articulación entre lo colectivo y lo personal, porque el cambio social empieza en la forma en que nos pensamos, en cómo nos vinculamos, en cómo ejercemos la libertad en lo cotidiano. Y también en cómo nos abrimos a escuchar al otro. En este tipo de charla, por ejemplo, como la que estamos teniendo hoy, también es parte de ese proceso. La filosofía no está separada de la vida. Es una forma de vivir con más conciencia y responsabilidad. Sí, porque en definitiva Marx y Beauvoir coinciden en que la opresión tiene muchas caras, pero todas se sostienen en la naturalización del poder. Y ahí es donde el pensamiento crítico se vuelve muy importante, ¿no? Imprescindible, se podría decir, porque es la herramienta para desenmascarar lo que se ve como normal, para poner en evidencia todo aquello que se sostiene justamente porque nadie lo cuestiona. Claro, nadie lo cuestiona y ahí es entonces donde podemos decir que cuando eso ocurre, algo cambia. La conciencia no se impone, se despierta.
Y una vez que se despierta, ya no hay vuelta atrás. Es ahí el momento en donde la filosofía se vuelve acción, digamos. Sí, Romy. Y ese despertar, tanto en la clase trabajadora como en las mujeres, es lo que realmente puede transformar el mundo. No como una utopía lejana, sino como algo de todos los días, que se hace entre muchas personas, que nos pide pensar, sentir y también actuar de otra manera, ¿no? Bueno, Eva, creo que llegamos al final de este episodio, ¿no? Así es, Romy, llegamos al final de este episodio. Gracias a todas por esta conversación tan rica. Creo que logramos mostrar cómo las ideas de Marx y Beauvoir, aunque nacen en contextos distintos, se encuentran en una misma apuesta, la de creer en la capacidad humana de cambiar la realidad. Y gracias también a quienes nos escuchan. Ojalá esta charla haya servido para seguir pensando desde nuestras propias experiencias qué significa hoy emanciparse. Hasta el próximo episodio.